Muy bien, muy buenas tardes con todos los presentes. Siendo las 6:10, vamos a iniciar con la presente sesión programada para el día de hoy respecto a la sesión número 7 y sesión número 8 en el marco de las sesiones sabatinas, módulo cuarto sobre Derecho Procesal Penal. Vamos a iniciar con la primera sesión programada para el día de hoy, la cual es la sesión número 7 sobre el tema la prueba, los medios de prueba. Esta sesión va a estar a cargo del colega Luis Rodríguez Portal. Él es estudiante de la Universidad Nacional del Santa y miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lex Vita. Posteriormente, continuaremos también con la sesión número 8 sobre la búsqueda de pruebas y restricción de derechos, a cargo de la colega Elita Heredia Bustamante, quien es estudiante de la Universidad de San Martín de Porres y miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lex Vita. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la primera sesión del día de hoy. Esto es la sesión número 7, a cargo del colega Luis Rodríguez Portal, motivo por el cual le cedemos el uso de la palabra a efectos de que pueda iniciar con la presente disertación. Adelante, estimado Luis, te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Piero, por la invitación y también muchas gracias a todas las personas que están presentes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, lo cual son la prueba y los medios de prueba, ¿no? Estrictamente a lo que evoca nuestro Código Procesal Penal. Bien, vamos a realizar esta presente disertación de forma breve, por el tema de que luego de la exposición tengo un examen. Pero bueno, vamos a ver esto hasta dónde podemos y vamos a continuar con este tema, ¿no? Voy a compartir las diapositivas de la presente disertación. Me avisan si es que se puede apreciar, por favor. Se está empezando a compartir, pero aún no se visualiza. Ahora sí se visualiza. Ok, muchas gracias, Piero. Bien, el tema que nos evoca el día de hoy es respecto a la prueba y los medios de prueba. Antes de empezar a definir o conceptualizar lo que son los medios de prueba, es pertinente mencionar lo que la doctrina ha venido considerando lo que se entiende por prueba, ¿no? Para la doctrina, por ejemplo, consideran que la prueba llega a ser un instrumento, ¿no? Un instrumento que va a permitir que luego de ocurrido los hechos que hayan sido materia de investigación, ¿no? Va a poder determinarse si es que existe, si es que se puede dar la verdad de los hechos, ¿no? Entonces, para algunos, la prueba es el instrumento o el medio a través del cual se va a llegar, en este caso el juez va a tener la convicción de que un hecho ha sucedido de tal forma. Aquí tenemos una definición, según también Cabanellas, ¿no? Quien considera de que, yendo al término latín, la prueba proviene del término probandum, que también significa lo que es recomendar, aceptar, aprobar, dar fe, siendo esto por esas palabras donde nace lo que se conoce como probatio et demonstratium veritas, ¿no? La que se traduce, que la prueba es la demostración de la verdad. Esto es desde una concepción clásica, digámoslo así, en el entendido de que al hablar de prueba tendríamos que recurrir a lo que se entiende por la finalidad de la prueba, lo cual esto aquí le he puesto, en la diapositiva siguiente le he puesto en una interrogante, porque existen posturas a través de las cuales consideran de que no necesariamente la prueba tiene por finalidad llegar a la verdad. Incluso desde una postura muy clásica, algunos adoptan de que tendríamos que llegar a una verdad absoluta. Sin embargo, también hay diferentes posturas en donde se indica de que no es necesario llegar a una verdad absoluta porque es algo que desde la filosofía no se puede combatir, si no estaríamos ante una verdad relativa. Hay tesis opuestas, las cuales las voy a mencionar más adelante, por eso he planteado esta pregunta para tenerlo pensado por el momento. Ahora, para nosotros poder hablar de lo que es la prueba, tenemos que hacer una diferencia entre lo que son los medios de prueba, la fuente de prueba y la prueba propiamente dicha, ¿no? Entonces, para mencionar primero lo que son las fuentes de prueba. Lo que, por ejemplo, el doctor Jefferson Moreno, él en una disertación que había dado, consideraba que la fuente de prueba en este caso, ¿no?
o lo que es llamado primero el medio de prueba, vendría a ser el puente, ¿no? A través del cual las fuentes de prueba van a ingresar al proceso. Entonces, esta denominación de puente de medios de prueba, básicamente va a estar evocado a lo que nosotros tenemos en el Código Procesal Penal, lo que son los distintos medios de prueba, como es el testimonio, el careo, ¿no? Entre la pericia, entre otros medios probatorios que se encuentran. Ahora, si bien es cierto, estos medios probatorios, tal cual les he mencionado y se encuentra en el Código Procesal Penal, tenemos que tener por acreditado primero las fuentes de prueba. Las fuentes de prueba básicamente es el camino de la prueba, ¿no? A través de la cual estas van a poder ingresar al proceso penal. Nosotros sabemos, en principio, ya entrando al tema de lo que es la prueba propiamente dicha, pues al momento de la obtención de una, en este caso una fuente prueba, un medio prueba, tenemos que tener en cuenta que estas tienen que ser, digamos, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico, dado que la misma, si es que contraviene los derechos fundamentales o hay un incorrecto procedimiento para su incorporación, pues estaríamos ante un supuesto primero, al que les menciono cuando hay afectación de derechos fundamentales, de una denominada prueba prohibida, ¿no? Lo cual sabemos nosotros que no es amparado, ¿no? O no se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico en el entendido que no puede ser ingresada al proceso penal. Sin embargo, también existen posturas, ¿no? Digamos, yo lo entiendo como que la doctrina minoritaria, ¿no? En la cual consideran de que hay parámetros para poder que la prueba prohibida pueda admitirse, ¿no? O pueda valorarse. Sin embargo, es una concepción, entiendo yo, muy restringida por el tema de que habría de todas formas la afectación o vulneración a los derechos fundamentales. En cambio, cuando ya hablamos, por ejemplo, de lo que es un correcto procedimiento, estaríamos hablando, por ejemplo, ya de lo que se conoce como prueba irregular, ¿no? Lo cual puede ser esta prueba irregular convalidada, ¿no? Y efectivamente esta puede ingresar al juicio oral. Dicho esto, nosotros entendemos entonces de que la prueba, evidentemente, tiene que ser una prueba útil, pertinente y conducente, ¿no? A fin, en este caso, de lograr el objetivo, que es lo que se denomina generalmente, que es la obtención de la verdad, ¿no? La verdad material, lo que denomina. Ahora, aquí también hay algunas definiciones de algunos autores como Sentis Melendo, que cómo distingue en este caso la fuente y medio de prueba, ¿no? Considera que la fuente es un concepto metajurídico, a la vez extrajurídico, lo cual es extraño al proceso, es ajeno al proceso, mientras que el medio de prueba ya es un concepto que es netamente procesal, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? A través de la fuente de prueba, ¿no? Lo que se busca es que esta fuente de prueba pueda ingresar al proceso, ¿no? Entonces, evidentemente, esta fuente de prueba ya va a ser incorporada, en este caso, como medio de prueba, ¿no? Por ejemplo, la declaración de un testigo, ¿no? La declaración de un testigo, la declaración de alguna persona X, ¿no? Es considerado, en este caso, fuente, ¿no? Pero al ingresar ya al proceso penal propiamente dicho, estaríamos hablando ya de una testimonial, por ejemplo, ¿no? Estaríamos hablando de una prueba testimonial. Entonces, tenemos la fuente y al ingresar ya como medio probatorio, entonces nosotros sabemos que puede ser calificada dentro de las pruebas testimoniales, ¿no? Y bueno, esas son cuestiones particulares de lo que son los medios probatorios, ¿no? Ahora sí pasamos a lo que son las fuentes de prueba, ¿no? Las fuentes de prueba, como se define aquí, son los hechos que en sentido jurídico, ¿no? Significan, en este caso, se da la amplitud con lo que es los objetos, acontecimientos y conductas, ¿no? Se van a incorporar a través de los medios de prueba, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que al momento, por ejemplo, de realizar las diligencias policiales, ¿no? Se realizan también lo que son, por ejemplo, el tema de las actas, ¿no? De las actas de intervención, entre otros tipos de diligencias que se realizan en sede policial, ¿no? Entonces, por ejemplo, también se puede realizar lo que son el tema de las huellas dactilares. Esto ya entraría, las huellas dactilares vendrían a ser la fuente de prueba, pero ya en este caso, cuando hablamos de medio de prueba, esto entraría como una pericia, ¿no? Por ejemplo, para el tema de
cuando en el delito de falsificación de documentos, ¿no? Si se quiere probar, por ejemplo, la autenticidad del documento, ¿no? O si la firma, por ejemplo, que habían suscrito, evidentemente le pertenece a tal persona o algo así, entonces podríamos decir nosotros, ¿no? Que ello se determina también a través de una pericia grafotecnia. Entonces, esa pericia grafotecnia vendría a ser el medio de prueba, ¿no? Y la fuente es básicamente el elemento principal, ¿no? De cómo podemos llegar a ingresarlo a juicio oral. Si esa firma que yo coloqué en el documento, esa firma, ¿cómo podríamos en este caso llegar a determinar a que puede ingresar al proceso penal? Esto a través de un medio de prueba, ¿no? Entonces, aquí también hay una definición del autor Davis Echeandía, quien menciona de que las fuentes de prueba son los hechos que constituyen la fuente del conocimiento que el juez va a obtener para los fines del proceso, ¿verdad? Ahora ya podríamos hablar, ya habiendo definido fuentes y medios de prueba, vamos a hablar de lo que entendemos nosotros por prueba ya, ¿no? La prueba, en definición propia, es algo ya construido. O sea que la prueba es básicamente el resultado, ¿no? El resultado de lo que se ha podido desarrollar, ¿no? A través de estas fuentes de prueba o medios de prueba, ¿no? Los cuales tienen que, o buscan la finalidad de generar una convicción, ¿no? En el juzgador de que efectivamente, por ejemplo, el acusado, ¿no? Es responsable del ilícito penal, ¿no? Y por lo tanto, o si es que no existiesen pruebas, evidentemente estaríamos ante el tema de la absolución, ¿no? O puede ser por diversos motivos, ¿no? Puede ser por insuficiencia probatoria, una, ¿no? O si en caso, ¿no? Estamos ante la situación donde genera duda en este caso en el juzgador, entonces siempre la duda va a favorecer al reo, ¿no? ¿No? Por el principio indubio pro reo. Entonces, estas pruebas, ya evidentemente las pruebas, van a ser actuadas en la etapa de juzgamiento, ¿no? Obviamente no omitiendo de que los medios probatorios, en este caso, han sido también admitidas, ¿no? En la fase de la etapa intermedia. Y ello nosotros lo podemos entender pues, cuando apreciamos el auto de enjuiciamiento, ¿no? En el auto de enjuiciamiento, básicamente están allí las pruebas que se han admitido tanto de la defensa como de la fiscalía, ¿no? Y a lo cual incluso puede existir el tema de la comunidad de la prueba, ¿no? Que evidentemente con las mismas pruebas que se tiene, por ejemplo, de la fiscalía, ¿no? La defensa podría solicitar la comunidad de la prueba, ¿no? Sobre esos medios probatorios que se están dando. Ahora, también existe la posibilidad de que en juicio oral se pueda incorporar, cambio la pantalla un momento, de que en juicio oral se pueda incorporar lo que es la prueba nueva, ¿no? La cual también exige algunas, o se tiene algunas exigencias en el Código Procesal Penal, ¿no? Que deben de ser debidamente fundamentadas, o que, por ejemplo, ¿no? Estas pruebas no hayan sido conocidos con posterioridad, ¿no? De lo que es la etapa intermedia, ¿no? O se haya hecho la reserva también, ¿no? De esta prueba, ¿no? Y por lo cual esto también, esta nueva prueba se puede ventilar, ¿no? Y bueno, y entre eso, entre otros presupuestos que también ya en la jurisprudencia, ¿no? Que se han venido a establecer, básicamente, ¿no? Ahora, aquí veníamos con este tema importante, que era la finalidad de la prueba. Como les planteaba a un inicio, ¿no? Existen posturas dentro de las cuales la finalidad de la prueba tiene tres acepciones. La primera, que es la prueba como una demostración o averiguación de la verdad de un hecho, o también como la teoría de la fijación informal de los hechos, es la postura que adopta Carneluti. Luego también tenemos otra finalidad de la prueba, que es el tema de la teoría de la obtención de la convicción judicial. Hay algunas precisiones que yo tengo en cuanto a estas tesis, las cuales las voy a mencionar por qué motivo. Primero, cuando hablamos de la demostración o averiguación de la verdad de un hecho como finalidad de la prueba, estamos circunscribiéndonos en dos errores, en cuanto, primero, colocan a la prueba como una actividad de averiguación, ¿no? Al criterio establecido por mi persona, a lo que puedo entender, es que si hablamos de la prueba como actividad de averiguación, estaríamos confundiendo
elementos de convicción, quizá, ¿no? Que se da en, si bien es cierto, algunos pueden sostener de que, digamos que actos de prueba o actos de investigación, ¿no? O elementos de convicción vendrían a ser, algunos sostienen que en suma lo mismo, ¿no? Sin embargo, yo creo que por el tema de los estadios procesales, ¿no? Hay que saber diferenciar entre lo que son, por ejemplo, actos de investigación y actos de prueba. Y por lo cual nosotros sabemos que dentro de los actos de investigación estamos hablando de elementos de convicción. Por lo tanto, colocar a la prueba como una actividad de averiguación, nosotros sabemos que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Por lo tanto, por ser el titular del ejercicio de la acción penal, le corresponde averiguar los hechos. Esto, evidentemente, a través de las distintas etapas que se dan, ¿no? Por ejemplo, la investigación preparatoria, que es propiamente la etapa, ¿no? Del Ministerio Público, a través de las dos fases, ¿no? De las diligencias preliminares y lo que es la investigación preparatoria propiamente dicha, ¿no? Por lo cual, los elementos que obtiene el Ministerio Público en ese estadio de la investigación preparatoria son elementos de convicción. Por lo tanto, no podríamos hablar que la prueba es una demostración o averiguación, ¿no? Porque si lo denominamos como actividad de averiguación, estaríamos confundiéndolo con elementos de convicción, que a mi parecer no es similar, ¿no? Ahora, tenemos otro, que es el tema de los problemas filosóficos, ¿no? ¿Por qué? Porque al hablar de la demostración o averiguación de la verdad de un hecho, en fase de averiguación todavía, estaríamos tomándolo quizá la prueba como una verdad absoluta, para lo cual la filosofía, ¿no? La filosofía contemporánea y la filosofía moderna han considerado pues de que, por ejemplo, posturas como la de Immanuel Kant, ¿no? Que sostenían pues de que estaríamos hablando de una verdad absoluta, ¿no? E incluso cuando se menciona pues de que el tema de los imperativos categóricos, ¿no? Entonces ahí también se establecen los mandatos establecidos, ¿no? Para lo cual podríamos determinar o llegar al tema de la prueba, ¿no? Sin embargo, este era el problema que radicaba, ¿no? Porque no hay verdad, digamos, absoluta desde el plano de la filosofía, ¿no? Más aún cuando, por ejemplo, en sus inicios no se daba prioridad, si bien es cierto, a la razón de lo que el hombre pensaba. Sin embargo, ya dentro de la filosofía medieval se da, digamos, razón a lo que también Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona mencionaban, ¿no? Respecto a que todas las verdades recaen dentro de un lazo que nos une, en este caso, con Dios, ¿no? Ya luego con la aparición también de lo que mencionaba Nietzsche, ¿no? Con la imagen del superhombre, ¿no? Que el hombre es, digamos, la verdad de todas las cosas, ¿no? Sin embargo, estas posturas, ¿no? Que incluso la de Nietzsche, que se asemeja mucho a la de un sistema del derecho penal del enemigo, ¿no? Que incluso, por cierto, hay un autor que escribe este libro, como hemos tenido conocimientos, el doctor Estuardo Montero, que escribe el libro Autopoiesis de la teoría del derecho penal del enemigo, ¿no? Donde también esto se desarrolla una especie ahí, ¿no? De lo que vendría a ser ese sistema, el sistema alemán, entre otros sistemas que se daban, ¿no? Luego también tenemos ya lo que Tarufo propiamente mencionó sobre la prueba, ¿no? Y lo cual esto ha sido muy compartido, ¿no? Por toda la doctrina, lo cual esto es siempre parte de un supuesto de hecho, ¿no? Este supuesto de hecho tiene que encuadrar dentro de una norma jurídica. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando se ve en la práctica, ¿no? Existen hechos narrados, ¿no? Por ejemplo, comprendidas en el acta de denuncia verbal o en la misma disposición de apertura de diligencias preliminares. Estos hechos, Fiscalía, al momento de poder, en este caso, encuadrar la conducta típica, tienen que estar especificados en un tipo penal, ¿no? Si, por ejemplo, partimos de la premisa de que Juanita agredió a Pedrito, ¿no? El día de los hechos tal. Entonces se tiene que hacer una subsunción de los hechos al tipo penal, ¿no? Si es que estaríamos, por ejemplo, dentro del delito de lesiones. Por lo tanto, es claramente un ejemplo del supuesto de hecho de la norma, concretamente con la norma jurídica, lo cual, si es que llega a ser comprobado la misma, partimos de una consecuencia jurídica, ¿no?
Este es una especie de silogismo que también es aplicado, ¿no?, en el ámbito del razonamiento probatorio. Entonces, esta consecuencia jurídica nos va a llevar pues a un resultado que puede ser, por ejemplo, lo que está comprendido en el Código Penal, ¿no? Pena privativa de libertad de tantos años, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, lo que básicamente Tarufo nos indica es que esta justificación de estas decisiones judiciales parece tener como condición necesaria de la obtención de la verdad o una aproximación a ella de los enunciados que la fundamentan, ¿no? Aunque Tarufo ha reconocido obviamente en el ámbito de los procesos que solamente podemos hablar de una verdad relativa, ¿no? Ahora, partimos de esta teoría, que es la teoría de la fijación formal de los hechos, ¿no? Esta teoría es la que, como les mencioné, era propuesta por Carneluti, ¿no? En donde básicamente aquí lo que Carneluti nos indica es que no se busca la obtención de la verdad absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad era como el agua, ¿no? Si el agua, en este caso el agua es pura o no es verdad, ¿no? Es pura. Entonces, lo que nos dice Carneluti básicamente es, primero hay que fijar los hechos formalmente, ¿no? Luego de fijar los hechos formalmente, ¿no?, podríamos hablar, si es que estamos ya a lo largo de este trayecto, si estamos dentro de lo que se denomina, en este caso, verdad absoluta, verdad relativa. Pero en un primer plano no deberíamos hablar de verdad absoluta. Por lo tanto, se plantea la siguiente interrogante también, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo quedarían fijados estos hechos? ¿No? ¿Cuando se haya la verdad o anterior a la verdad? ¿No? Entonces, esta es una situación donde esta teoría parte de que primero debemos centrarnos en los hechos formales, ¿no?, para luego poder determinar si es que podemos hallar la verdad a través de estos hechos o posteriormente a los hechos, ¿no? Esta es la teoría que sostiene Carneluti. Lo cual ya tenemos la siguiente teoría, que es la teoría de la obtención de la convicción judicial. Esto es básicamente lograr la persuasión, ¿no?, en lo que también Carneluti mencionaba, para poder obtener la verdad, ¿no?, en este caso ya hablando propiamente del juzgador, ¿no? Aquí me parece que se repitió las diapositivas, ¿no? Entonces, lo que básicamente en esta teoría de la convicción de la teoría de la convicción judicial, que también ha sido atañida por la doctrina, como es, y también la jurisprudencia, como lo ha establecido también el profesor César San Martín Castro, ¿no?, en donde básicamente lo que se busca es generar la convicción ya en el órgano especializado que es el juzgado, ¿no? Por lo tanto, esto aquí ya lo que se busca a lo largo del proceso es en este caso la búsqueda de la verdad, ¿no? Entonces, aquí como se menciona, la finalidad que se le va a dar a la prueba se adquiere cuando esta es realizada por la propia convicción del juzgador. Pero ello hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de las teorías de la valoración de la prueba, en el sentido de que esta teoría de la obtención convicción judicial, hay una situación, digamos, que siempre ha sido diferenciadora con el tema de los antiguos sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema de la prueba tasada, que hoy en día esto ya no es aplicable porque existe el sistema de la libre valoración racional de la prueba, ¿no? Por lo tanto, existía también lo que es el sistema de íntima convicción, ¿no? Lo cual esto, digamos que en el juzgador generaba una percepción cerrada, en el entendido de que el hecho de que él consideraba de que tal forma ha sucedido así, solamente por la convicción de lo que él pudo haber establecido, ya generaba en este caso convicción al momento de motivar una decisión judicial. Lo cual esto sabemos hoy en día que ya no se utilizan, digamos, netamente o propiamente los criterios que han sido ya tasados, ¿no?, o han sido dejados de lado, puesto que hoy en día el criterio de valoración racional de la prueba tiene sus matices, ¿no?, lo cual se aplica tanto para el razonamiento probatorio en medios probatorios en la prueba directa o la prueba indirecta, que son los indicios, los cuales también están establecidos dentro de un filtro, ¿no?, del artículo 158.3 del Código Procesal Penal, ¿no?, cuando estamos hablando. Entonces, por lo tanto, que estas pruebas tienen que estar sustentadas básicamente o tienen que llegar a la comisión del juez cuando éstas sean aplicables también, por ejemplo, a través de la lógica, la sana crítica, ¿no?, la regla, las máximas de la experiencia de la prueba científica.
¿no? Y en ello el juez va a poder sustentar también las motivaciones judiciales, ¿no? Ya es distinto también cuando estamos hablando pues de las pruebas indirectas, ¿no? Que ahí también esto mayormente es el uso de la aplicación de las máximas. Luego tenemos el derecho a la prueba. El derecho a la prueba tiene básicamente estos componentes, como se puede apreciar. Primero está el tema de el derecho a ofrecer los medios probatorios destinados a acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son objetos concretos de prueba. Esto básicamente es porque nosotros en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, ¿ya? Está establecido de que las partes, ¿no?, pueden ofrecer medios de prueba, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de que el abogado defensor, en el entendido de que el abogado de la defensa puede ofrecer a un testigo, ¿no? Puede ofrecer una testimonial en este caso. Por lo tanto, esto implica el hecho, pues, de poder interrogar al testigo, o en el caso del testigo que se haya ofrecido por parte de la contraparte, poder contrainterrogar a este testigo, ¿no? Por lo tanto, esto implica el hecho de poder ofrecer los medios probatorios, ¿no? ¿Con qué? Por ejemplo, si se ofrece la declaración del testigo Jaimito, ¿no?, se hace con la finalidad de que éste aporte hechos, ¿no?, o información relevante para el presente juicio, ¿no?, para el presente caso. Entonces, por lo tanto, ello implica también de que ya lo que está regulado en el Código Procesal Penal, el artículo 155.2, de que estas pruebas puedan ser admitidas a solicitud del Ministerio Público y también por los demás sujetos procesales, como les mencionaba, ¿no? Ahora, el derecho a que se admitan los medios probatorios así ofrecidos. Ello también implica, ¿no?, de que, si bien es cierto, haciendo una, digamos, valoración de la misma, ¿no?, podría determinarse si es que estos medios probatorios, como defensa, estratégicamente, veo de que me pueden servir para el juicio oral, o que es relevante para mi teoría del caso. Entonces, se puede proponer, ¿no? Se puede, en este caso, proponer a este testigo tal, ¿no? O incluso a las peritas, a los peritos, ¿no? Lo cual al momento de presentarlo, ¿no?, ya el juez, también en el auto de enjuiciamiento, ¿no?, va a poder, en este caso, admitir, ¿no?, aquellos medios probatorios que, donde ya se ha discutido, en este caso, ya se ha podido dar a través de un control formal y sustancial de lo que el Ministerio Público ha plasmado en su requerimiento acusatorio, ¿no?, cuando se realice esta audiencia en la etapa intermedia, ¿no?, y ahí en el mismo acto emite la resolución donde se admite los medios probatorios, ¿no? Y ahí tenemos justamente la admisión, que también vendría a ser un derecho, ¿no? Ya luego tenemos el derecho a que se actúen adecuadamente los medios probatorios admitidos y los que han sido incorporados de oficio por el juzgador. Ahora, cuando tenemos el hecho de que se actúe estos medios probatorios, ya estamos yendo a la tercera fase, que es la etapa de juzgamiento, ¿no? En donde a través de un contradictorio, ¿no?, se va a poder, en este caso, realizar lo que es el objeto del debate, ¿no? Por ejemplo, tratar de desacreditar la versión del testigo A, ¿no?, realizándole preguntas en el contrainterrogatorio, ¿no?, preguntas sugestivas que se pueden desarrollar en ello. Entonces, ello también implica, ¿no?, de que el juez también puede o tiene la facultad de oficio realizar pruebas. Por ejemplo, tenemos la inspección judicial, ¿no?, que se puede realizar de oficio por parte del juzgador, lo cual esto también se va a explicar más adelante. Ya luego tenemos el derecho a que se pueda asegurar la producción o conservación de la prueba a través de la actuación anticipada y actuación de los medios probatorios. Bien, aquí estamos hablando de que, si bien es cierto, por ejemplo, tenemos la prueba anticipada, que no es incorporado como un medio probatorio, o también la prueba preconstituida, que tampoco lo es incorporado como medio probatorio. Ello se da cuando, por ejemplo, existe una capacidad de irreproducibilidad, ¿no?, de lo que vendría a ser, por ejemplo, lo que es la prueba, ¿no? Por lo tanto, lo que se solicita es, en el caso, por ejemplo, de el Ministerio Público, puede solicitar el requerimiento de prueba anticipada, ¿no? Por ejemplo, esto se ha visto en los casos de lo que es a veces violación sexual, ¿no?, o agresiones, por ejemplo, contra integrantes del grupo familiar, y donde también están menores de edad, ¿no?
Por lo tanto, el Ministerio Público realiza su requerimiento de prueba anticipada, ¿no? Ante el juzgado y evidentemente en el juzgado de investigación preparatoria, y pues, a través de lo que podría realizarse por parte del Ministerio Público, solicita la entrevista en cámara GESEL, ¿no? Entonces ahí se realiza, por ejemplo, lo que es la cámara GESEL, ¿no? Y bueno, ahí donde se entrevista, por ejemplo, el menor de edad con una psicóloga, ¿no? Y se escucha básicamente lo que se narra, ¿no? Lo que es narrado por el menor de edad. Entonces, lo realizan bajo el supuesto, bajo el término de requerimiento de prueba anticipada. O cuando también, por ejemplo, existe la imposibilidad de que una persona se encuentra, no sé, mal de salud o puede que viaje, ¿no? Y sea justificable, entendido en ese sistema, entonces se podría realizar un requerimiento de prueba anticipada, ¿no? O sea, es una especie de, digámoslo, de mini juicio, ¿no? Pero que se adelanta, se da en una de las primeras etapas, ¿no? Entonces, luego tenemos lo que también es el derecho a que se valoren en forma adecuada y motivada los medios de prueba que han sido actuados y que han ingresado al proceso. Aquí hablamos de la motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? En vista de que una vez que las pruebas han sido admitidas, ya se emite en el auto de enjuiciamiento, luego se da el auto de citación a juicio oral, se convoca a las partes para la audiencia de juicio oral que se va a desarrollar. Sabemos que la estructura, ¿no? Digo, me parece, o se fue el audio, o es mi internet. Creo que es su señal, Pierito, es su señal. Sí, parece que sí, no se ha quedado congelado. A ver, voy a tratar de comunicarme. Sí, justo se acaba de salir. Ya, vamos a esperar un momento que retome la conexión.
Ya, ahora sí puedo continuar. Disculpen, chicos, me había apagado la laptop y estoy retomando. Las disculpas del caso. Voy a compartir nuevamente. Dale, Luis, no te preocupes, te escuchamos. Ya, para seguir continuando con el tema, me había quedado en el tema del derecho a que se pueda valorar la prueba en forma adecuada, ¿no? Y motivada también estos medios de prueba. Ello implica de que ya estamos hablando, pues, el derecho a las motivaciones de las resoluciones judiciales, ¿no? Lo cual, pues, encuentran su fundamento en lo que vendría a ser la tutela jurisdiccional, el debido proceso, ¿no? Y la correcta aplicación del razonamiento de lo que son las pruebas que se han podido practicar a lo largo del plenario, ¿no? Por lo cual, básicamente, por ejemplo, si es que estamos hablando, ¿no? Existe un orden por ejemplo, al momento de valorar en las sentencias, ¿no? Nosotros sabemos que las resoluciones judiciales, ¿no? Está compuesta por ejemplo, estamos dentro de la parte expositiva, ¿no? En donde ya se va a colocar los hechos que han sido objeto, materia, ¿no? Quizá de imputación por el Ministerio Público, ¿no? El suceso o el relato histórico. Luego en la parte considerativa ya los fundamentos que se tienen, ¿no? Jurídicos para poder en este caso hacer una correspondencia al delito que se está estableciendo, ¿no? Y finalmente también tenemos a lo que es el tema ya de lo que es la parte resolutiva, ¿no? En donde también, previo a ello, se va a tener que analizar los medios probatorios. Si es que hay medios probatorios, se pueden analizar de forma individual, de forma conjunta, ¿no? Según lo que establece el Código Procesal Penal. Por lo tanto, cada medio probatorio que se presente, por ejemplo, si estamos ante la situación de testigos, ¿no? Estos medios probatorios pues tienen que ser valorados, ¿no? Por ejemplo, individualmente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál ha sido la aportación del testigo A? ¿No? El testigo A, ¿no? O ha quedado ya acreditado, ¿no? De que evidentemente el testigo A dijo que vio al acusado, ¿no? En tal forma, ¿no? Y ello ha sido corroborado a través de un otro medio de prueba, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este caso la testimonial, por ejemplo, y puede ser corroborado con otro medio periférico, ¿no? Quizá puede ser corroborado con un certificado médico, puede ser corroborado, por ejemplo, con el informe, ¿no? Con algún informe que se dé de inspección técnico, por ejemplo, policial, o algunos otros elementos o otros medios periféricos que también se puede dar, ¿no? Y esto se aprecia mucho, más que sobre todo en los casos, por ejemplo, de violación sexual, en donde siempre los jueces aplican un criterio del Acuerdo Plenario 2-2005, ¿no? Por ejemplo, estamos ante la situación de que estos medios de prueba, por ejemplo, las testimoniales, deben ser valoradas, ¿no? Debidamente con este acuerdo plenario, pues tendríamos que delimitarlos si es que existe en principio, ¿no? Concordancia entre las declaraciones que ha podido dar, ya sea en sede fiscal, ¿no? O en sede policial, y luego en sede fiscal, ¿no? Y ver si es que se ha mantenido, conforme lo establece el acuerdo plenario, persistencia en su incriminación o verosimilitud, ¿no? O si es que ha sido corroborado con otros medios periféricos. Usualmente este acuerdo plenario es muy usado para el tema de violación sexual, pasar por ese filtro, más que todo los jueces realizan o pasan por ese filtro, ¿no? Y ven si es que, por ejemplo, ha existido un grado de enemistad, odio, rencillas entre el imputado y el agraviado, ¿no? Que reste credibilidad a su versión, entonces también tendrá que pronunciarse respecto a cada testigo, ¿no? Bien. Ahora tenemos el derecho a que se valoren, bueno, este es similar, ¿no? Los medios de pruebas que han sido actuados y que han ingresado al proceso, ¿no? Ya culminaríamos, ya vamos a ir con este tema de los medios de prueba. Es un tema bastante amplio, la verdad. He considerado los medios de prueba que lo podemos encontrar en el Código Procesal Penal, porque también hay estos medios de prueba que también están en el Código, pero como pruebas especiales. Por ejemplo, las actas de necropsia, actas de levantamiento de cadáver, ¿no? Pero las principales que se ha acordado es las que están establecidas también en el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Luego tenemos, aquí hay una pregunta, ¿no? Primero, ¿no? Algunos en un principio se consideraba o se tenía la tendencia de que la declaración del imputado o una discusión de que si era medio de prueba, ¿no? O en este caso tiene el derecho de ejercer
en este caso la defensa material, ¿no? El derecho a guardar silencio, como lo que tiene. Por lo tanto, ya se ha establecido también jurisprudencialmente que la declaración del imputado no es un medio de prueba, ¿no? Más bien, lo que establece San Martín Castro en su libro de Lecciones de Derecho Procesal Penal del año 2015, establece de que estaríamos hablando de la declaración del imputado como un objeto de prueba, más no como un órgano de prueba, ¿no? Esto en el entendido de que también existen situaciones como, por ejemplo, al momento de que se va a exhalar el alcoholímetro, el imputado se puede negar ante ello, ¿no? Puede decir, no, yo no voy a pasarme esta prueba. Por lo tanto, se le puede conducir a un centro de salud para que pueda extraérsele la sangre, ¿no? Por lo tanto, esto ahí estaríamos, pues, ya por estrategia también del abogado, si es que desea, al momento de la intervención que le hacen a este imputado, ¿no? Si va a declarar o no, ¿no? Para ver si estamos haciendo la correspondencia del derecho a lo que es guardar silencio, que de por cierto no solo se manifiesta durante la primera etapa, ¿no? Sino también ya durante la etapa propiamente del juzgamiento, ¿no? En esta etapa ya del juzgamiento puede hacerlo a lo largo del juicio oral, ¿no? Puede, si él quiere declarar, puede realizarlo, o si quiere guardar silencio durante todo, va a hacerlo, sin ánimo de que esto pueda ser utilizado en su contra, ¿no? Ya luego de los medios de prueba también tenemos los que son la confesión sincera, el testimonio, la pericia, el careo, las pruebas documentales, el reconocimiento y la inspección judicial, ¿no? La confesión sincera, básicamente lo que tenemos es que existe la aceptación por parte del imputado de forma libre y voluntaria sobre los hechos cometidos, ¿no? Sobre lo que básicamente ha realizado. Pero ojo, esta, digamos, aceptación voluntaria que da el imputado no tiene que ser valorada justamente con otros medios periféricos, ¿no? Con otros elementos periféricos, ¿no? Esta declaración, ¿no? Por ejemplo, que se puede dar, tiene que ser corroborada, por ejemplo, quizá con un reconocimiento de fotografías, quizá digamos, con un reconocimiento de cámaras de videovigilancia que se han dado en la zona, o por ejemplo, con un testimonio, ¿no? Con algún medio de prueba que pueda ser corroborado esta confesión sincera. El beneficio premial de la confesión sincera es que se le puede reducir al imputado hasta 1/3 de la pena, ¿no? 1/3 por debajo de lo que es el mínimo legal, ¿no? Ya luego también tenemos la prueba testimonial, la que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Lo que se pretende dar con esta prueba testimonial es que el testigo brinde información que sea relevante para el caso, ¿no? Ya sea, por ejemplo, nosotros sabemos que hay testigos que pueden ser ofrecidos por el Ministerio Público o hay testigos que pueden ser ofrecidos también por la defensa, ¿no? Por lo tanto, ya esto se va a ver ventilado en los interrogatorios, en los exámenes directos, ¿no? Por ejemplo, si en la declaración, por ejemplo, en la declaración que da el testigo A, ¿no? ¿Qué es lo que yo como Ministerio Público busco? Por ejemplo, lo que busco a través del interrogatorio es darle confianza a mi testigo, ¿no? Testigo, dígame usted, o dígame usted dónde usted trabaja, dígame usted hace cuántos años viene laborando en tal entidad, ¿no? Mencióneme usted qué ocurrió el día de los hechos, ¿no? Básicamente el interrogatorio se desarrolla una ampliación de respuestas, ¿no? Lo que se quiere obtener es información básicamente brindada por el testigo que nos pueda ayudar a la teoría del caso. De igual forma, la defensa técnica del imputado puede realizarlo. Lo mismo con su testigo, ¿no? Ya distinto es cuando se contrainterroga a nuestro testigo, ¿no? Entonces, allí básicamente ya las preguntas suelen ser cerradas, ¿no? Esto se denomina a través de las preguntas sugestivas, ¿no? Por ejemplo, si a un testigo A le indican, ¿no? ¿Es verdad, no? O ¿es verdad que usted estuvo el día de los hechos con un arma blanca, por ejemplo, ¿no? Ahí le estamos dando la posibilidad de que el testigo pueda responder solamente con un sí o con un no, ¿no? Ya evidentemente las técnicas de litigación, pues, que se han venido dando, ya, esta es una situación que puede emplearse diferentes técnicas, por ejemplo, ya tú ves si es que le preguntas rápidamente, ¿no? O al testigo a fin de que se mantenga la hilación de todas las preguntas que le estás haciendo, a fin de también obtener una respuesta inmediata, ¿no?
ya aplica si es que el testigo, por ejemplo, no recuerda, puedes utilizar la técnica de leer su declaración previa, ¿no? Que ha podido brindar, por ejemplo, en sede preliminar, donde el testigo A, por ejemplo, está indicando de que vio a Juanito. Sin embargo, ya en juicio oral llega y dice, no me acuerdo, no lo vi a Juanito, o no lo vi a Juanito. Entonces, si no lo vio Juanito, señor magistrado, ¿no? Permítame hacer uso de su declaración previa, ¿no? A fin de que el testigo pueda verificar lo que evidentemente ha manifestado en la etapa preliminar, ¿no? Por lo tanto, esto es para ello, ¿no? O si en caso el testigo no llegase a recordar, entonces lo que el abogado también puede solicitar en este caso es hacer uso del refrescamiento de memoria, ¿no? Ponerle a la vista un documento, ¿no? Preguntarle, por ejemplo, si se trata de un efectivo policial, ¿no? Preguntarle si es su firma, si él intervinió, si él redactó esta acta de constatación policial o acta de intervención, ¿no? Entre otras cosas que se pueden desarrollar. Entonces, ahora, al momento del testimonio, nosotros sabemos que para la instalación de juicio oral, el testigo tiene que estar con su cámara apagada, ¿no? Cuando ya se instala en la audiencia juicio oral, el testigo tiene que estar con la cámara apagada y cuando el juez solicite que el testigo prenda, el juez va a establecerle cuáles son los derechos que tiene dentro de, esta etapa de juzgamiento y sobre todo que está declarado a decir la verdad, ¿no? Bajo apercibimiento, en este caso de ser denunciado por falsa declaración a la verdad procesal, ¿no? Por lo tanto, allí básicamente se establece también, ¿no? El juramento, ¿no? Si es que el testigo jura decir la verdad, ¿no? Se le pregunta si es que es creyente o no, a fin de que se pueda tomar en consideración eso, ¿no? Y pues evidentemente empezamos con el interrogatorio. El juez no puede realizar, digamos, preguntas en donde exista o se dé información relevante a los hechos, en el entendido de que el juez no puede realizar ese tipo de preguntas. Lo que sí puede hacer son preguntas aclaratorias, ¿no? Conforme ya lo estableció también el Código Procesal Penal. Ahora, ya luego que la doctrina se haya desarrollado, ¿no? Que, por ejemplo, se le pueda objetar al juez, ¿no? Por el tema de preguntar a tu testigo, ¿no? Cosas de más. Entonces ya es, digamos que es una práctica que es recurrible también, ¿no? Digamos, ya depende de cada estrategia legal, ¿no? Que está teniendo por parte de cada abogado defensor. Ya luego, también tenemos la pericia, ¿no? La pericia, primero para hablar de pericia, tendríamos que hablar de perito, ¿no? Hablar de perito, evidentemente, es hablar de un experto, una persona aplicada o con conocimientos en la ciencia, ¿no? Conocimientos científicos. Y evidentemente esta persona tiene que tener una experticia, como es la experiencia, ¿no? Dedicado a aquella rama en la cual es especialista. Sabemos que existen diferentes tipos de peritos, ¿no? Peritos contadores, ¿no? Peritos contables, ¿no? Peritos economistas, ¿no? Diversos tipos de peritos, ¿no? Peritos, por ejemplo, encargados en el tema del médico legal, ¿no? Peritos médico legistas, entre peritos psicológicos, entre otros tipos de peritos, ¿no? Los cuales, aquí hay una situación, ¿no? Que el perito no puede emitir opiniones, a menos que sea, o bueno, a menos que sea no puede realizar este tipo de opiniones, por lo que él es una persona que tiene capacitación, ¿no? O conocimientos científicos de una determinada rama, ¿no? Y por lo tanto, él tiene que basarse en aquellas apreciaciones que ha podido brindar en algún informe o dictamen pericial, ¿no? Por ejemplo, ya cuando también se realiza el interrogatorio, básicamente al perito, se le pregunta, ¿no? Perito, ¿cuál ha sido el procedimiento que usted ha utilizado para arribar a esas conclusiones, ¿no? Y el perito tendrá que explicar la metodología que ha empleado, ¿no? Para poder arribar a esas conclusiones. Ahora, también puede existir choque o, digamos, debate entre peritos. Nosotros sabemos que existen peritos de oficio, ¿no? Dados por el Ministerio Público, por el Estado, ¿no? Y también están los peritos de parte que pueden ser propuestos en este caso, por la defensa técnica, ¿no? Y por lo tanto, puede darse este choque entre peritos, ¿no? Si en caso no están en concordancia, digamos, con los resultados, ¿no? Esto yo le he podido apreciar también en un tema de colusión, ¿no? En el tema de colusión para acreditar el incremento patrimonial o este desbalance patrimonial, lo que hacen mayormente es, de parte, ¿no? Proponen a su perito, ¿no? Ahí está su perito,
Luego también está ya el Ministerio Público, que también tiene sus peritos. Por lo tanto, a veces se llega a las conclusiones de que para el perito A no hay un desbalance patrimonial, ¿no? No hay un incremento patrimonial, o en el caso del lavado de activos, incremento patrimonial injustificado. Y el perito B dice que sí lo hay. Por lo tanto, a ver, esto se resuelve también en un debate entre peritos, ¿no? Y evidentemente hay criterios de valoración de la prueba pericial que ya han sido establecidas también a través de un acuerdo plenario, los cuales también delimitan de que el juzgador, ¿no?, al momento de tomar en cuenta o valorar esta pericia, básicamente tiene que sentarse en puntos como, por ejemplo, la experiencia, ¿no? La metodología empleada, cuál ha sido el procedimiento, la metodología empleada, o también, por ejemplo, el tema de las capacitaciones, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre un perito que esté constantemente capacitado en temas de actualización de pericial, con otro perito, por ejemplo, que si revisamos su CV, por ejemplo, ¿no?, su última capacitación ha sido en el año 2010, ¿no? Entonces, el juez tiene que tomar en consideración, pues, que existe este experticio o capacitación por parte del otro perito, ¿no? Por lo cual, esos criterios son valorados también, ¿no? Entonces, aquí también, como se mencionó aquí, como está en la lámina, la pericia básicamente son actividades de observación, recojo de vestigios, materiales y análisis que den lugar a un informe dictamen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar, lo recurrente es que en el caso de agresiones siempre es determinado las lesiones o agresiones por un certificado médico legal, ¿no? Siempre en el certificado médico legal está compuesto por una data, que es una breve, digamos, narración de los hechos que ha ocurrido, ¿no? Cómo el peritado, a quien se le conoce como peritado, se presenta, ¿no?, ante este perito y le comunica por el motivo por el cual viene. Ya luego se arriba a las conclusiones, ¿no? El perito va a ver si es que, por ejemplo, se trata de algún tipo de lesión, por ejemplo, una equimosis, o hay una supilación, algún tipo de excoriación ungueal, ¿no? Y por lo tanto va a arribar a estas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, también para el tema de violación sexual, ¿qué es lo que puede sacarse como pericia? Por ejemplo, los restos del semen, de la sangre, ¿no? O para el caso también de las huellas dactilares, ¿no?, que se puede, como les había explicado anteriormente. Ya luego tenemos el tema de lo que es el careo. El careo es básicamente un tipo de prueba personal y a la vez secundario. El careo es la confrontación que se dan dos personas, ¿no?, frente a frente, ¿no?, cara a cara, como se le denomina. Entonces, este careo básicamente es a fin de que el juez pueda denotar quién, por ejemplo, si tenemos al testigo A y al testigo B, quién de los dos que se está enfrentando, confrontando, ¿no?, podría o resulta más creíble para el jugador en cuanto a la denominación o información que está aportando, ¿no? Por lo tanto, existen presupuestos que se debe especificar para que se dé el careo, ¿no? Primero, que tiene que haber una diferencia entre, digamos, declaraciones, ¿no? Hay una discordancia entre las declaraciones, así como también, por ejemplo, se puede realizar, como les dije, ¿no?, la confrontación frente a frente, ¿no? Y esto lo va a poder evaluar el juzgador al momento, pues, de que pueda valorar esta prueba, ¿no? Por lo tanto, este careo va a darse en la situación de que también existan declaraciones anteriores, ¿no? Entonces, tenemos esos supuestos, ¿no? Existiendo declaraciones anteriores, se va a poder sostenerse, ¿no?, de que lo que dijo, por ejemplo, A, lo que dijo B también, puede realizarse el careo sobre el mismo, ¿no? Por lo tanto, ahí va a haber una confrontación directa, ¿no? Y también hay otro punto importante, que en el careo, como también lo establece Martín Castro, influye mucho el tema de la psicología, ¿no? Y ahí entiendo yo que este criterio también ya es asumido por cada órgano judicial en el tema, pues, de que, por ejemplo, existen signos, ¿no? Signos lingüísticos, no lingüísticos, al momento, pues, de que una persona pueda dar su apreciación, ¿no? Por ejemplo, si el testigo A, vamos a ponernos en el supuesto de que el testigo A está declarando, pues, de que el día de los hechos vio a Juanito con un arma blanca. Entonces, tendríamos que, como juzgador, ¿no?, evidentemente mirarlos, ¿no?, fijamente, ver si es que su declaración es, digamos, singular, firme, ¿no? Por ejemplo, si es que vemos de que el perito al momento de
el testigo al momento de declarar, por ejemplo, hace una versión como que recordando o como que mirando hacia arriba o mirando hacia abajo y no a cara, entonces eso podría tomarlo desde el ámbito de la psicología del juzgador como, como que un resto de credibilidad a lo que el testigo está diciendo en el momento del careo, ¿no? Y va a tomar en cuenta aquel que se asemeje más a la información que se está buscando, ¿no? Y esto ya hay una pequeña confrontación ahí en el careo, ¿no? Entonces, ya luego tenemos para finalizar lo que son las pruebas documentales, ¿no? El reconocimiento, la inspección judicial y la reconstrucción. Ya básicamente cuando hablamos de pruebas documentales, son aquellas pruebas, ¿ya? Que evidentemente son incorporadas al proceso penal como documentos, pero que pueden derivarse desde etapas anteriores, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos, ya como se había explicado, cuál es la fuente de prueba hasta llegar a medio de prueba y luego culminar con prueba, ¿no? Muchas veces se presenta lo que son fotografías, ¿no? Y algunos, por ejemplo, que también recién empiezan con el tema del derecho, dicen, ¿no? Por ejemplo, si adjunto una captura de pantalla o adjunto, no sé, una fotografía, podrá ser considerado como una prueba o como que es considerado, dicen, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros sabemos de que ya sea cualquier fotografía, cualquier audio, video, ¿no? Va a ser incorporado bajo la denominación de prueba documental, ¿no? Y así también se ha establecido en el código, ¿no? La prueba documental es donde está el fax, los manuscritos, ¿no? Esto lo podemos encontrar en el artículo 185 del Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, estos básicamente son... en estas documentales se va a encontrar los hechos, las narraciones, ¿no? Por ejemplo, una documental, el acta de intervención policial, ¿no? Que muchas veces también usualmente las actas de intervención policial son criticadas, digamos, en el sentido de que existe a veces un incorrecto procedimiento de detención a una persona, ¿no? Por ejemplo, si tú, no, supongamos de que estamos en el supuesto de que se le encuentra a una persona en un parque, ¿no? O bebiendo en un parque, ¿no? Entonces, el policía, en primer lugar, para personarse, tiene que indicar, ¿no? De la dependencia policial de la cual es, ¿no? Por ejemplo, el motivo de la intervención que se le está dando. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, llegamos, ¿no? Y de frente no le pide DNI, ¿no? Lo sube directamente al vehículo, lo golpea y toma constancia, ¿no? El acta de intervención se le encontró al señor tal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos de que hay un acta de intervención, pues, que puede afectar, en este caso, al mismo procedimiento, ¿no? O también propiamente a los derechos fundamentales del imputado, ¿no? Como es a un debido proceso. Por lo tanto, estas documentales, mayormente las actas de intervención policial han sido cuestionadas, ¿no? Por la forma incorrecta de intervención. A modo de ejemplo, les comento, una vez se había visto un caso en el despacho donde estoy elaborando, era sobre un caso de TID, de tráfico ilícito de drogas, en donde, por ejemplo, nosotros sabemos de que usualmente también el tráfico ilícito de drogas es recurrible a la prueba indiciaria, por lo cual una vez realizaron el acta de intervención, ¿no? Y se encontró recortes de papel periódico en la casa del imputado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que le habían dado aviso, por ejemplo, a los policías. Es como que yo estoy viviendo acá en Chimbote, ¿no? Y ya Nuevo Chimbote, la Plaza Mayor, quizá, le comunican a una persona, ¿no? Mira, en la casa de tal persona están vendiendo droga, le dicen, ¿no? Están vendiendo droga, por lo tanto, vaya. Entonces, ya, va a la casa de la persona, ¿no? Le encuentra en la casa de la persona recortes de papel. No le encuentra la droga, pero le encuentra recortes de papel. Entonces, luego el propio imputado, ¿no? Confiesa y dice, señor juez, no, policía, no, sí, aparte de esto tengo más cosas, le dice, pero esto está en otra casa, o sea, como que confesando, ¿no? Confesando de que como ya perdió, como que ya entiende. Entonces, allá tengo, ya, y va con el policía, lo persigue a otra casa, y en esa casa, por ejemplo, encuentran ya la droga, ¿ya? Entonces, ahí encuentran, por ejemplo, la droga, ¿no? Los quetes, las balanzas, ¿no? Las balanzas en la cocina, lo que se empleaba y todas esas cosas. Ahora, el tema aquí entra del correcto procedimiento, ¿en qué? ¿Cómo entró acá?
que, por ejemplo, en esta intervención policial que se realiza, un efectivo policial, o bueno, los que suscribieron esa acta, no realizaron la lista de cotejo. O sea que la lista de cotejo implicaba de que, por ejemplo, si se tenía los recortes de papel periódico encontrado en la primera casa, estos tenían que, digamos, cotejarse con los que se ha encontrado en la otra casa, para ver si es que estos recortes de papel periódico evidentemente corresponden, ¿no? Por ejemplo, a lo que se ha encontrado del tipo de droga. Por ejemplo, ahí se cuestionó, por parte de la defensa cuestionó un correcto procedimiento porque no se había realizado la lista de cotejo. Muy independientemente, si es que está reconociendo, por ejemplo, el imputado, ¿no? Porque evidentemente el simple hecho, ¿no? de poder declarar y decir, allá tengo más, entonces no podría en este caso determinarse si es que él ha sido el microcomercializador, ¿no? Porque también existían más personas dentro de, digamos, de esta casa, ¿no? Entonces, más o menos para que se pueda entender esta forma de procedimiento que se puede dar en eso, ¿no? Luego también está ya la inspección, el reconocimiento. Básicamente lo que se reconoce en este tipo de prueba es personas, voces, sonidos, todo aquello que también puede ser objeto de percepción sensorial, ¿no? Entonces, aquí básicamente este reconocimiento se dice que es irreproducible, ¿no? Aquí también la doctrina, Carlos Creus, ¿no? También indicó pues de que es imposible que se dé la reproducción de este reconocimiento. ¿Por qué? Porque se da básicamente con las mismas condiciones, ¿no? Es renovado bajo las mismas condiciones. O sea que en el reconocimiento lo que importa es el tema de los vestigios, de las huellas, ¿no? De todos los objetos materiales que se pueda encontrar digamos, en el espacio del delito, ¿no? Ya sea esto a campo abierto, a campo cerrado, ¿no? Y por lo tanto, esto no puede ser renovado en las mismas condiciones, ¿no? También aquí se identifica con este reconocimiento personas, como lo dije, voces, cosas, ¿no? Lo más común en el reconocimiento son las inspecciones corporales o el reconocimiento antropométrico, ¿no? Ya luego tenemos lo que es la inspección judicial, ¿no? También es un medio probatorio directo, o también llamado medio probatorio personal, ¿no? Donde básicamente se va a realizar de oficio por el juzgador, ¿no? Lo que él busca es básicamente ir directamente al lugar de los hechos a fin básicamente de verificar, ¿no? Ello va a hacerlo sin intervención alguna, ¿no? Va a hacerlo de forma inmediata. Es decir, aquí también hay una percepción sensorial directamente digamos, con los hechos, ¿no? En este punto era en el que mencionaba del tema de los vestigios, de las huellas, ¿no? Entonces, se realiza una inspección judicial a fin de que el juez pueda tener una aproximación con estos hechos, ¿no? Y pues pueda fundar su decisión en lo que ha percibido, ¿no? Percepción sensorial. Ahora, ya diferente es cuando hablábamos también de reconstrucción, ¿no? En la reconstrucción, tanto a mí no, como juzgador, digamos, no me interesa percibir, ¿no? Los hechos, objetos materiales del delito, las huellas, los vestigios, ¿no? Porque en la reconstrucción de los hechos yo trato de que se recree los hechos, o de que se vuelva a suscitar los hechos, tal como se ha cometido en el hecho punible, ¿no? Por lo tanto, esa es una principal diferencia que se puede dar, ¿no? Como aquí se puede establecer en la lámina, ¿no? Donde no importa si es que se describe el lugar, ¿no? Sino que lo que se importa es que se reconstruya nuevamente los hechos que se han dado lugar a los hechos materias de investigación, ¿no? O de acusación en este caso. Ahora, ¿cuál es lo común o la similitud que puede existir entre una inspección y una reconstrucción? Es que evidentemente el juez va a dejar constancia, ¿no? De lo que ha percibido, ¿no? A través de los sentidos, ¿no? En este caso hay una percepción sensorial, ¿no? Y bueno, este ha sido mi disertación, que de por cierto hubiera sido interesante ampliarlo más con el tema de las pruebas especiales. Quizá en alguna otra oportunidad podamos hacerlo, pero bueno, espero se haya entendido, haya sido clara, y esta ha sido mi disertación, ¿no? Muchas gracias antemano a Piero y a todos los que están presentes acá también. Muy bien, muchas gracias, estimado Luis, por la excelente disertación, bastante
clara la explicación que nos has podido compartir el día de hoy, así que agradecerte en nombre del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexus Vita por la presentación que nos has podido compartir el día de hoy y felicitarte también por la excelente disertación que has podido